Hola a todos, qué alegría saber que nos podemos conectar a través de este medio. Hoy quiero enseñar sobre la conexión espiritual que hay entre los ídolos y los alimentos. Vamos a la escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Qué interesante lo que las escrituras nos están mencionando. Vemos que aquí habla de copa y de mesa. Los demonios tienen copa y tienen mesa. La escritura aquí nos menciona que no se puede comer de la mesa de Dios y a la vez la mesa de los demonios. No se puede beber de la copa de Dios y la copa de los demonios. Sabemos que los demonios tienen copas. Babilonia en Apocalipsis 17 y en Jeremías 51 habla de que ella tiene copa, tiene un cáliz que está lleno del furor de la inmoralidad, el cual beben todas las naciones. Vemos que también hay entidades espirituales en la escritura como Faraón, que también tiene copa. Eso vemos cuando José está en la cárcel, interpreta sueños al copero y al panadero. Vemos también en el libro de Daniel, cuando Daniel es llevado a Babilonia, él no come de los alimentos que le ofrece Babilonia. Él deja la carne y decide comer frutas y verduras. ¿Y por qué? Porque Daniel era un hombre entendido. Sabía que los alimentos consagrados a ídolos podían activar algo en su contra. Él no participó de la mesa de los demonios babilónicos, no participó de la mesa de los ídolos babilónicos, no bebió de su furor que los demonios tienen mesa. En la mesa es donde se ofrecen y se sirven alimentos. Vamos a la escritura en Génesis 3. Sabemos que la serpiente da alimento, le ofrece un alimento a Eva. Por eso vemos en el libro de Génesis que Dios hace árboles, los planta y le dice a Adán y a Eva que pueden comer y alimentarse de todos los árboles, incluso del árbol de la vida, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No podían comer de sus alimentos, de sus frutos, que si ese día lo hacían, ese día morirían. Como la serpiente fue astuta, él quería que Eva se alimentara del árbol de la ciencia. Dijo que si comía de ese fruto que él estaba ofreciendo, iba a ser como Dios. También dice la escritura que cuando Eva vio el fruto, lo codició. Los alimentos ofrecidos a ídolos activan la avaricia y activan codicia en el ser humano. Vemos aquí que Eva comió de los demonios, comió de lo que la serpiente le estaba diciendo, comió de su mesa. Y sabemos que el pecado entró por una comida y la salvación también entró por la comida, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo que mi cuerpo y mi sangre es la comida verdadera. ¿Qué ocasiona el comer de los ídolos o comer de la mesa de los demonios o comer del ofrecimiento que traen los espíritus que están a través de los ídolos? Una de las cosas que vemos es que traen muerte. Desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido del ofrecimiento de la serpiente, se manifestó la muerte, se manifestó la codicia, entró la corrupción y el pecado. Incluso cuando se comen de los demonios o se bebe su copa, se puede activar enfermedades en el cuerpo, que también sucede cuando se participa de la mesa de los demonios. Es que se activan las concupiscencias. ¿Y qué son las concupiscencias? Son los deseos desordenados de la carne. Se despiertan deseos desenfrenados carnales. Para los que han participado, para los que practican e incluso para las generaciones vienen con esta programación. Por ejemplo, podemos verlo a través de violaciones, a través de incestos, abortos, lesbianismo, el homosexualismo, los adulterios. Persiguen mucho a las personas que han comido, han bebido de la mesa de los demonios.
Estas son obras de la carne. La carne y los demonios son socios. Por eso mucha gente en el pueblo de Dios lucha con la inmoralidad sexual, y una de las raíces es la idolatría, lo que bebió, lo que comió en un tiempo atrás, que estaba consagrado y sellado a los demonios, porque bebieron también de la copa de la ramera. Vayamos a la escritura en Proverbios 7:18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Este capítulo en Proverbios 7 habla de las artimañas de la ramera. No habla de una ramera física, habla de la entidad espiritual conocida como la madre de todas las rameras. Es Babilonia, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18. Y habla de que ven, bebamos de la copa del amor. Pero no es una copa de amor genuino, es una copa de inmoralidad, amor pasional. El capítulo habla de que la ramera aprovechó que su marido se fue y vuelve durante un mes y fue por las plazas a buscar hombres que se acostarse con ella. Esta le hacía este ofrecimiento al ver a los jóvenes que ella veía en la esquina y se los ofrecía. Ya claro, esto no es solo para los jóvenes solteros o para adultos solteros. Esto es incluso para gente que está casada, sea hombre o sea mujer. La idolatría se alimenta a través del engaño y a través de la inmoralidad. Aquí hago una aclaración. Hemos visto durante toda esta serie que cada vez que Israel sacrificaba a ídolos y comía de ellos, caían en fornicaciones y en adulterios. Dije ahora que cuando se participa de los ídolos hay enfermedades, hay una afectación física en el cuerpo. Unos se preguntarán, ¿y por qué? Porque las bebidas consagradas a ídolos, a demonios, tales como brebajes, el yagé, bebidas que conjuradas por hechiceros, incluso muchas marcas de alimentos y también de bebidas tienen nombres de espíritus. Vemos a través de las cervezas, tienen sus dioses aztecas o nombres de sus dioses. También cuando uno va a un restaurante, no quiero que me malinterpreten con lo que estoy diciendo, que ahora no pueden ir a ningún restaurante porque ven una imagen de un ídolo. En algunos restaurantes hay comidas rezadas, hay comidas conjuradas, hay comidas embrujadas para que éstas se vendan. Atrapen a los clientes y no se vayan, sino que sean clientes fieles y permanentes. En algunos lugares ya han descubierto de que por qué esta persona que es nueva vende todo tan rápido y porque mucha gente que lleva en una calle de comidas mucho tiempo no vende mucho. ¿Cuál es el secreto? Y se ha descubierto que van, indagan, encuentran huesos de muertos, huesos de perros, y aunque usted no lo crea, es verdad. Lo dejo a su parecer. Otro ejemplo, cuando las mujeres dan a sus maridos o a algún amante, les dan a beber su menstruación, tanto como el que da a beber y como el que la bebe, espiritualmente se están uniendo a las entidades espirituales que se mueven a través de esas bebidas. ¿Dónde va? A insertarse dentro de las entrañas, dentro del estómago, dentro del hígado, dentro de los riñones, dentro del colon, y en esta parte de nuestro cuerpo espiritualmente. Los espíritus que entran a través de estas comidas se insertan. Por eso gente es idólatra al alcohol, mueren de cirrosis, porque cuando se bebe alcohol, se metaboliza, se procesa en el hígado. Conforme a este proceso se liberan sustancias que pueden dañar el tejido hepático, y la persona que es adicta al alcohol sigue bebiendo, ese daño sigue progresando. Por esto
le cuesta su vida. Dios es tan sabio y tan poderoso que nos creó un hígado. Tiene más de 500 funciones vitales para nuestro cuerpo. Entre ellos está la depuración de fármacos y de sustancias tóxicas en la sangre. Mientras estoy hablando, estoy viendo gente que está empezando a ser sana y está también expulsando, su cuerpo está expulsando, su hígado está expulsando lo que comiste tiempo atrás, la iniquidad que se depositó dentro de tu organismo, que te ha enfermado y que vas al médico y no encuentras solución ni respuesta alguna. El Señor dice: participaste tiempo atrás de la comida de los demonios, participaste de la mesa y la copa de espíritus inmundos. Y en el nombre de Jesús, tu hígado, tu colon, tus entrañas, tu estómago empieza a ser libre. Y estoy viendo que empieza a haber sanidad, y hay gente en estos momentos que se va a empezar a vomitar, a trasbocar, e incluso a algunos les va a dar ganas de ir al baño. En el nombre de Jesús, expulsas la iniquidad que se encarnó en tu hígado, sacas toda contaminación, sacas toda sustancia tóxica por esos brebajes, por esos hechizos, por esas comidas rezadas, por esos bebedizos de las tinieblas, de esos bebedizos consagrados a santos. En el nombre de Jesús, hoy eres libre y tú no te enfermas más. Y estoy viendo que en estos momentos los órganos de las mujeres, los ovarios, empiezan a ser libertados en el nombre de Jesús, porque al dar sustancias con tu sangre de periodo, tu organismo también quedó cautivo, tus ovarios quedaron cautivos, y por eso los ovarios poliquísticos, esos quistes, se calcinan en el nombre de Jesús. Pero también pide perdón a Dios por haber participado y por haber dado a otra persona de tu misma sangre, en el nombre de Jesús, de esa sangre sucia. Y hablo a la gente que ha bebido estas sustancias que vienen conectadas con las fuentes de las tinieblas. Hoy empieza a haber libertad, empiezas a ver sanidad y empiezas a ser desintoxicado, porque veo que no es solo el espíritu, el alma, es también tu cuerpo, que había estado enfermo y había estado contaminado con lo que te comiste y bebiste. Hoy empiezas a expulsarlo en el nombre de Jesús. Algo que también se afecta por participar de la mesa de los ídolos y participar de su copa es que se cierra el entendimiento espiritual, se apaga la lámpara del espíritu de entendimiento o de inteligencia, que es uno de los 7 espíritus de Dios. Porque las tinieblas no le conviene que las personas, las iglesias, los ministerios, los padres, las generaciones sean entendidas para poderlas someter y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Me explico: cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, comieron del ofrecimiento de la serpiente, se escondieron, se taparon, se cubrieron, pensaron que se podían esconder de Dios. Y esto es algo que se ve hoy día. Mucha gente la embarra, desobedece a Dios y quiere esconderse. La gente hace sus fechorías y quiere cubrirse, quieren esconderse. ¿Cómo es que iban a pensar que podían esconderse de Dios? Se habían perdido su inteligencia. Adán en el Edén era sumamente inteligente. Puso nombre a los animales. Tenía biológicamente el 100% de su cerebro en desarrollo. Su cerebro funcionaba al 100%. No habían instituciones educativas, no habían colegios, universidades, y él entendía por medio del Espíritu de Dios toda ciencia, incluso hasta el comportamiento de los animales. Era entendido en temas de agricultura, de ganadería, porque sabemos que Dios lo puso a custodiar el Edén, y custodiar es cuidar, es administrar. No lo puso como nos lo han enseñado tradicionalmente, a comer de los arbolitos, a estar con su esposita, a cuidar a algunos animalitos. No, esto es algo más profundo. Donde hay un altar,
sea en restaurantes, sea en tiendas, en bares, en discotecas, en X lugar, hay una entidad espiritual. Y donde hay un altar, ha habido fornicación, ha habido adulterio, han habido incluso violaciones. Y no me imagino que después de practicar tales cosas, vayan y sirvan bebidas, sirvan alimentos que la gente se come con un grado de desconocimiento fatal. Diré algo más fuerte. Cuando muchos participaron en el catolicismo o aún participan y comen de esas hostias, ¿qué pasa a nivel espiritual? Su entendimiento es cerrado. Mucha gente que ha comido de los ídolos les cuesta entender la escritura. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy distinta es que se revele lo que tú estás leyendo. Por eso en muchos monasterios, en muchos conventos y en muchas instituciones donde hay ídolos, ¿qué se reflejan esas personas que están en ese entorno? Es que son muy cerrados a recibir revelación fresca de Dios, que tienen temor de tener una experiencia nueva con Dios. Y esto es lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán y Eva comieron y dice la escritura que ellos desobedecieron a Dios y temieron. El alimentarse de la mesa y de la copa de los ídolos activa también temor, activa también concupiscencias, que son esos deseos carnales desenfrenados. Por eso vemos los padres curas envueltos en escándalos sexuales. Pero ¿por qué si sirven a Dios? Dirá la gente que pues no tiene conocimiento espiritual, porque están alimentándose de ídolos, se están alimentando de otros espíritus, se están alimentando de demonios que aunque parezcan venir de Dios, no son de Dios. Recordemos que las tinieblas, el diablo y sus ministros se disfrazan de ángeles de luz y de hombres de justicia. Diré algo también que puede sonar fuerte, incluso en iglesias cristianas donde no se corte con la idolatría, el temor se manifiesta sobre sus miembros. Tipos de temor: el temor a crecer, el temor a progresar, el temor a avanzar, el temor a estar en unidad, el temor a las autoridades puestas por Dios. Vayamos a la escritura en 1 Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué palabra tan fuerte. Aquí que habla de juzgar desde adentro hacia afuera. Que si no se juzga, no se quita la idolatría de una familia, de una iglesia, los que pastorean son los demonios. Y la escritura lo dice en el Salmos 49:14, que la muerte pastorea. Muerte pastoreó a David. Y cuando se pastorea, se tienen que cuidar y alimentar las ovejas. O sea que estos espíritus que dan de comer y beber su copa y su mes, que la misma muerte también da alimento y bebida. ¿Qué está diciendo? Se lo explico así. Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, la escritura dice que Satanás le dice a él: convierte estas piedras en pan. ¿Y cómo fue la respuesta de Jesús? Le respondió a la serpiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Imagina usted
que Jesús hubiera aceptado el ofrecimiento de la serpiente? Esta es la primera tentación que tuvo que ver con su cuerpo. Fue la tentación que también usó en el huerto del Edén, a través de los 5 sentidos, a través de el ofrecimiento del árbol de la ciencia, a través de ese fruto prohibido, a través de un alimento. ¿Y por dónde entran los alimentos? Por la boca. Y Jesús, que mencionó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno come alimentos consagrados a ídolos, la boca corre peligro, porque la Escritura nos enseña en el libro de Proverbios, dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Nuestra boca también levantamos adoración. Nuestra boca nos comunicamos, con nuestra boca oramos, con nuestra boca leemos. Y esto es lo que hace la idolatría a través de los alimentos: capturar nuestro lenguaje del cielo, nuestra comunicación espiritual con Dios, y capturar nuestro sonido de alabanza y de adoración a través de estos alimentos. La Escritura en el libro de Isaías enseña que Isaías era de labios inmundos, y dice que un ángel puso una zarza ardiente en su boca. ¿Por qué será? Porque Isaías había contaminado con la apostasía que había caído Israel a través de adorar otros dioses. Recordemos que nuestra boca es una puerta espiritual que mantiene cerrada cuando estamos calladitos. También se abre cuando hablamos o cuando comemos. Eso, lo que uno come, eso es. Usted está arrepentido de haber comido de la mesa de los demonios y haber bebido de su copa. Le invito, mi hermano, a que coma del cuerpo y la sangre de Cristo. No importa si usted no lleva muchos años en el Evangelio, no lleva mucho tiempo congregando. La sangre de Cristo es para los pecadores. La Santa Cena, su cuerpo y su sangre, es para los pecadores. Más, algunos dirán: pero la Santa Cena es para la gente más santa en una iglesia. Eso no es cierto. La Escritura enseña que en la última cena le dio su cuerpo y su sangre a Judas, y él ya sabía que lo iba a traicionar. Y aún así todo, no le negó su cuerpo y su sangre. Jesús también enseñaba que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale dentro de él. Y no es solo el corazón, es lo que sale internamente de nosotros. Y mi pregunta es: ¿de qué nos hemos alimentado? ¿Qué hemos estado comiendo? ¿Qué hemos estado bebiendo? ¿De la fuente de Dios o de la fuente de las tinieblas? La idolatría hay que sacarla desde adentro hacia afuera. Jesús mismo le enseñaba esto a los fariseos, porque los fariseos también eran idólatras de sí mismos y de mandamientos de hombres. Habían vuelto ellos un rito el comer. Recordemos que en los alimentos vienen semillas. Una de esas semillas ya han sido ofrecidas a los demonios. Por eso también Jesús nos da un diseño poderoso. Él dijo: santifiquen los alimentos. Sé que a muchas personas pueden hacer la invitación a comer a lujosos restaurantes o a un familiar que practica la idolatría y dan algo de comer. Jesús enseñaba que hay que santificar los alimentos y que si comemos cosa mortífera no nos hará daño. ¿Y santificar qué es? Santificar significa separar. A través de su declaración de que los alimentos son santificados, usted está separando en el mundo espiritual tinieblas que quieren insertarse en su cuerpo a través de la ingesta de estos alimentos. Tenemos que ser muy sabios, muy prudentes, incluso con nuestros familiares, amigos que queremos que ellos conozcan de Dios. No hay que volvernos religiosos, legalistas, tenemos que ser sumamente entendidos. Incluso hay gente que se vuelve muy sensible a las cosas espirituales y perciben lo que hay en ciertos alimentos que les ofrecen, pero no es sabio comérselos. Debemos que ser como Daniel, fue prudente y dijo: denme frutas y verduras y estaré bien. Tenemos que saber qué nos comemos y qué no.
Vemos también aquí en 1 Corintios 5:10 al 13, como lo leímos ahora, a la iglesia de Corintio, Pablo le estaba diciendo que saquen los ídolos desde adentro hacia afuera. Una iglesia, un ministerio que no saque la idolatría de raíz puede verse afectada por el temor, por la inmoralidad sexual, y que el que la pastoree ya no sea Cristo, sino otra entidad espiritual. Vemos a través de Apocalipsis a las 7 iglesias, libro de la gracia. Balaán, Jezabel ministraban iglesias y Cristo no estaba en esas iglesias. Jesús mismo le decía a esas iglesias que toleraban a Jezabel, que enseñaban a fornicar y a comer de los ídolos, igual que Balaán, tenían que vencer para que tuvieran la vara de la autoridad sobre las naciones. O sea, que una iglesia que no saca la idolatría, no saca estas entidades espirituales que se meten a través de los ídolos, pierden autoridad en el mundo espiritual. Cosa es hablar del evangelio, predicar del evangelio, y otra cosa distinta es tener autoridad. Un ministerio que no saque la idolatría es un ministerio o es una congregación o una iglesia sin entendimiento, sin revelación. Es una iglesia que no discierne entre el bien y el mal. Cabe mencionar que una cosa también es la honra y otra cosa es postrar mi corazón, mis pensamientos, inclusive mi cuerpo, a venerar a los hombres, a la unción de los hombres, a la sabiduría de los hombres. Eso ya es un principio de idolatría. Sigamos profundizando a través de la escritura. Vamos a 2 de Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La escritura aquí nos está dando un nivel de luz mayor. ¿Cómo saber si se tiene raíces de idolatría, aún llevando muchos años congregándome? Aún diciendo: pastor, si hace años quité esas estatuas, dejé de adorarlas. Recuerde que no es solo quitar la estatua, no es solo arrepentirse, es sacar de raíz todo lo que se ha venido arrastrando por participar tiempo atrás de estas prácticas, por comer de la mesa y la copa de los demonios. Aquí en la escritura que se menciona Cristo y Belial. Belial significa el que corrompe a los santos o corruptor. Belial es una entidad espiritual que corrompe la fe del creyente, que también corrompe el templo de Dios. No se refiere solo a una congregación física, no se refiere a 4 paredes donde la gente se reúne, se refiere a nosotros, las personas, los seres humanos. Menciona de que se están mezclando con las tinieblas, la luz y las tinieblas están mezcladas. Habla de que se estaban juntando con impíos, con gente incrédula, se estaban juntando con gente injusta, que les estaba diciendo que aparentaban ser luz, aparentaban tener autoridad, pero son tinieblas. Está contaminarse con lo inmundo, tocarlo. Por eso ahí decía: no toquen lo inmundo, apártense. La idolatría es una mezcla de luz y de oscuridad, es una mezcla de la realidad distorsionada de Dios con la creación. Y a mucha gente que tiene raíces de idolatría y que no se dan cuenta, les cuesta creer a Dios, porque le creen más a las tinieblas. Y esta cualidad tuvo Eva en el Edén. ¿Y cuál era? Que le creyeron más a la serpiente. El pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, fue la incredulidad.
le creyeron más a la serpiente. Y esto es lo que se ve hoy día en mucha gente en el pueblo de Dios. Le creen más a las tinieblas, le creen más a la adversidad que a lo que Dios ha dicho, que a lo que Dios les habla a través de su palabra y a través de la oración. La idolatría tiene aquí que ver con templo. Ya lo dije, somos el templo de Dios, nosotros mismos. Y la palabra templo significa un lugar donde viven deidades, donde viven dioses. Por eso mucha gente que no ha cortado con las raíces de idolatría, pese a que llevan años en congregación y conocen de Dios, son templos de otros espíritus menos de Cristo. Hospedan la enfermedad, hospedan la inmoralidad sexual, hospedan las fornicaciones, los adulterios, etc. Hospedan aquí incluso a Belial. Vemos que en un templo hay habitaciones, hay salas, hay cuartos, hay recámaras. Como hijos de Dios tenemos que ser entendidos. No debemos que seguir dándole espacio en nosotros mismos a estas entidades espirituales que nos impiden avanzar y crecer. Por eso mucha gente que no corta con la idolatría y sigue hospedando a entidades espirituales en su cuerpo sin darse cuenta, tienen una imagen corrompida de la realidad de Dios. Eso hay que desligar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros cuerpos de esta entidad conocida como Belial y de las entidades que se participaron de la mesa de los demonios y de su copa. Declara que sacamos de toda habitación los ídolos y no viven más en nosotros en el nombre de Jesús. Y en estos momentos declaramos, Señor, que nos arrepentimos, que hemos sido faltos de entendimiento en este tema y sacamos desde nuestras entrañas, desde toda habitación donde hayan estado hospedados espíritus como Belial, espíritus como la ramera. Ahora mismo sacamos ese vino, esa copa, esa corrupción de nuestro corazón, de nuestra salud, de nuestros órganos, incluso de nuestros pensamientos. Sacamos esa imagen distorsionada. En el nombre de Jesús sacamos su veneno, sacamos todos esos brebajes. Incluso apagamos esos inciensos que prendimos en un tiempo atrás, sea 20, 10 años atrás, pero en el mundo espiritual pueden pasar como 2 segundos, 1 segundo. Declaramos que esos inciensos se apagan en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro templo que somos nosotros mismos, y ordenamos que salga Belial y lo sacamos los espíritus que hayamos dado apertura en nuestro cuerpo. Y de allí donde tú estás, mi hermano, si te recuerdas a qué santo, a qué entidad espiritual adoraste en un tiempo y bebiste, incluso si participaste de comidas de hostias en el catolicismo, sacamos eso. Y Señor, también nos desligamos de toda cobertura espiritual, de ministerios que tengan que ver con la idolatría y la inmoralidad, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que así es. Una de las últimas señales que Pablo aquí habla de la gente que tiene parte con la idolatría, no tiene una identidad clara en Dios. No pueden experimentar la paternidad. Escritura de que yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Cuando no se quitan los ídolos, no se puede experimentar la paternidad de Dios. Una imagen distorsionada, como pasó desde el huerto del Edén. Y lo vemos con un ejemplo muy claro, como el de Gedeón, que por causa de la idolatría de sus padres, de sus antepasados, Gedeón pedía señales porque su identidad no estaba clara, y Dios incluso se la restauró. Dios le manifestó su respaldo a través de las señales y él pedía después otra señal. ¿Por qué? ¿Por qué no se conformó con la primera señal? ¿O por qué tenía que pedir señales? Porque su identidad estaba distorsionada. Él se menospreciaba a sí mismo. Él decía: yo soy el más pequeñito de mi familia. ¿Cómo es que voy a liberar a este pueblo de nuestros enemigos? Muchas veces
hemos pensado así como Gedeón. Eso, las nuevas generaciones cuestionan a Dios, cuestionan su realidad, cuestionan su deidad, cuestionan su poder, su soberanía, porque se ha visto una imagen distorsionada a través de la mezcla de la luz y de la oscuridad. Y en Génesis 1 Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo y se separó la luz de la oscuridad. Por eso hay que separarnos de toda raíz y de toda semilla que tenga que ver con la mesa y la copa de los ídolos. Me despido de ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Transformación Cali y a nuestras redes sociales. Un abrazo, hasta la próxima.